Y esta mañana les invito a abrir vuestra Biblia en Mateo capítulo 11. Y si no tienen la Biblia, pueden verla aquí en la pantalla. Y vamos a pedir al Señor la guía que nos guíe para entender su mensaje, su palabra y lo que Él nos quiere enseñar esta mañana. Padre, te damos gracias otra vez por este momento, Señor, por esta comunión, Señor, con tus hijos y hijas, Señor, en ti. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia, por tu paciencia con nosotros. Te damos gracias, Señor, por tu sublime gracia, por tu amor, por tu, Señor, por tu paz, por tu consuelo que tú nos das siempre y en cada momento, Señor, sobre todo en momentos de tristes, de sufrimiento, de incertidumbre, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres nuestra roca, porque tú eres nuestro, tú nos sostienes, Señor, tú eres nuestro fundamento. Y podemos, Señor, siempre correr a ti, Señor, sabiendo, Señor, que tú siempre nos tomas con los brazos abiertos, Señor. Y esta mañana, Señor, estamos aquí para adorarte, para alabarte, Señor, y también para aprender más de ti, de tu palabra. Y te pedimos, Señor, otra vez te pedimos, Señor, disculpa por nuestro pecado, Señor. Reconocemos, Señor, nuestra falla, Señor. Todos nuestros errores que hemos cometido, Señor, perdónanos, Señor. Y gracias, Señor, porque tú eres fiel, Señor, en perdonarnos. Y te pedimos, Señor, esta mañana de abrir nuestros corazones, abrir, Señor, nuestra mente, Señor, para recibir lo que tú nos quieres enseñar, Señor. Guíanos, Señor, que se aplique solamente tu palabra, Señor, y no opiniones, Señor, sino que fielmente tu palabra. Y que todo esto que hagamos, Señor, en esta mañana sea solamente para tu gloria. Y todo esto oramos, Señor, te lo pedimos en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Mateo capítulo 11. Estamos estudiando este maravilloso evangelio y vamos, para entender, digamos, el pasaje de esta mañana que veremos, vamos a hacer un pequeño resumen que hago siempre. Pero es muy importante saber dónde estamos, de qué estamos hablando. Y les recuerdo que el enfoque, el tema principal del Evangelio de Mateo, escrito por Mateo, es testificar que Jesús es el Señor. Jesús no solamente es el Señor, es el Rey, ¿no? Es el Rey de Reyes, el Rey del universo, el Señor de Señores. No solamente es el Señor, Él también es el Creador de todo el universo. El creador de todo lo que nosotros con nuestros ojos vemos, todas las estrellas, todos los planetas, todo lo que no conocimos, todo Él lo creó. Él es el Señor y el Creador. Y vemos que Jesús, como Creador, Él también se ha hecho carne. Él dice Juan que es el Verbo encarnado. Se hizo carne. Él es Jesús, la segunda persona de Dios, ¿no? Nosotros creemos en Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y Jesucristo, cuando vino aquí, no vino aquí así para calentar la silla o para ociar, se dice, para no hacer nada, no. Él vino aquí con un propósito. ¿Y su propósito cuál era? Era hacer la voluntad del Padre, ¿no? El Dios Padre. Y cumplió la voluntad del Dios Padre, no solamente muriendo en la cruz,
no murió solamente en la cruz para pagar todos nuestros pecados, todas nuestras deudas, sino que durante su vida Él también hizo muchas cosas. Y una de las cosas principales que hizo es predicar, evangelizar, hablar a todo el mundo, a todas las personas de la buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? Bueno, es la misma de hoy, que todas las personas en este mundo son pecadores y que merecen el infierno y que necesitan un Salvador. El único Salvador es Jesucristo. De hecho, Jesucristo dice sobre él en Juan 14, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ninguno viene al Padre sino por medio de él. Jesús es el único camino, Él es el único mediador, Él es el único Salvador de nuestra vida. No hay otro, no hay ninguna otra persona, no hay ninguna otra cosa que pueda salvar, solo Jesús. Y en el capítulo 11 hemos visto que también Mateo menciona otra vez a Juan el Bautista. Juan el Bautista hemos visto que era el arauto del rey, el que preparó el camino para la llegada del Mesías, y él también predicaba el mismo mensaje, el mismo evangelio. Pero lo que estamos viendo aquí en el capítulo 11 es que es ver cuáles son las reacciones o las respuestas de las personas a este mensaje del evangelio. Y si notarán, las reacciones de estas personas en el capítulo 11 son las mismas reacciones de las personas del mundo, en todo el mundo hoy en día, cuando predicamos el evangelio. Dicho esto, quiero abrir una paréntesis y preguntarle cómo eran ustedes cuando eran chicos, cuando eran niños. ¿Ustedes se acuerdan cómo eran cuando eran niños, cuando tenían más o menos entre 6 y 8 años, cuando tenían la edad de los niños de aquí, de Matías, de Aarón, de Irina? ¿Cómo eran ustedes cuando eran chicos, cuando eran niños? ¿Eran niños buenos, que obedecían a los padres, o eran niños rebeldes? ¿No? Yo era rebelde. Era totalmente el opuesto de que ustedes me tienen ahora. Pero la cosa linda es que todos los niños, cuando se reúnen, ustedes se acuerdan cuando vuestros primos o cuando vuestros amigos venían en casa o se reunían, no sé, yo tenía un patio donde yo habitaba, era como un edificio todo cerrado, donde estaba el patio donde nosotros niños jugábamos a todos los juegos, a las escondidas, a fútbol y todos los juegos, ¿no? Pero ustedes se acuerdan que cuando entre los niños, ¿no? Se preguntaban, ¿qué vamos a jugar ahora, no? Entre todos había siempre alguien que decía, bueno, vamos a jugar este juego, ¿no? Y muchos, sí, dale, vamos a empezar a jugar esto. Y después también había otro niño que, no me gusta, ¿no? Y los niños, dale, jugar. No me gusta, no quiero jugar, ¿no? Y más empezaba a comenzar, más tentabas a convencerlo, más ese niño se ofendía. Y, no. Bueno, basta, no son más mis amigos, me voy a casa. ¿Le pasó esto? No sé. A mí sí, muchas veces. Y yo también hice lo mismo. Y este es el contexto que veremos que Jesús está hablando, ¿no? Y este es el contexto donde Jesús dice que los niños, que veremos en este pasaje, representan a la gente o esa generación de esa época. Generación.
Hoy escucharon que hoy existe la generación X, después la generación Z, que son los niños de ahora, ¿no? Quizá conocer qué generación eran ellos de aquel tiempo. Pero la persona de la gente de aquel tiempo, en la época de Jesús decía que eran como niños, eran niños rebeldes, ¿no? ¿Por qué eran rebeldes? Porque no querían escuchar y recibir la verdad, no querían escuchar al mensaje del Evangelio, ¿no? Y no solamente el mensaje que Jesús predicó, sino que también Juan el Bautista había predicado, ¿no? Y dicho esto, vamos a ver el capítulo 11, lo que dice el versículo 16. Mateo 11, versículo 16. Dice: ¿mas a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Cuando Jesús dice, ¿más a qué comparar esta generación, no? Como dije antes, Él se refiere a la gente de aquel tiempo. Y como era la gente de aquel tiempo, dice en el versículo 16, es semejante a los muchachos que se sientan en la plaza y dan voces a su compañero, ¿no? Dice, nos tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Hoy en día, y mucho más aquí en Suiza, hoy en día hay muchos parques, ¿no? Donde los padres, los domingos, los fines de semana, llevan a los niños, ¿no? Para que los niños jueguen, ¿no? Y se ensucien todo el cuerpo en el fango, en la arena, en la mugre, en todo, ¿no? Y después cuando vuelven a casa tienen que lavar a los niños, lavar toda la ropa. Hay muchos parques aquí en Suiza, ¿no? Y son muy lindos, ¿no? Pero en aquel tiempo, en el tiempo de Jesús, no existían los parques de ahora, ¿no? En aquel tiempo, y también en Grecia, existían plazas grandes, lugares que se llamaban Agora, ¿no? Eran plazas principales de las ciudades, donde allí las personas se encontraban, una vez o quizá 2 veces a la semana se ponía el mercado general donde la gente iba a comprar las cosas, donde habían también otros eventos como teatros o no sé, donde se celebraban diferentes eventos que, como leemos, por ejemplo el matrimonio o también el funerales, y donde también los chicos jugaban. Y ustedes saben que los niños, no sé, yo cuando era niño, a mí me gustaba imitar lo que los grandes hacían. Me gustaba sentirme adulto cuando no lo era. Me gustaba imitar a mi papá, lo que hacía. Y mi papá, cuando veía que hacía algo malo, ¿no? Y me decía, ¿por qué estás haciendo? Estás malo. Y yo le decía, bueno, que tú también lo haces. Me gustaba imitar a mi papá, ¿no? Y estos niños, en aquel tiempo, también imitaban lo que a los grandes, a los adultos, lo que hacían los adultos. Y los juegos que estos niños jugaban, lo sabemos por medio de este pasaje, en aquel tiempo era el matrimonio y el funeral. Ustedes cuando eran niños han jugado con sus amigos a matrimonio o a familia. Yo voy a ser la mamá, yo el papá, el tío, ¿no? Bueno, entonces, ¿y al funeral? Bueno, sí, yo sí, a mí me gustaba ser el muerto porque no hacía nada, ¿no? Me gustaba que todos los otros niños lloraban por mí. Pero estos eran los juegos que
los niños, y yo también, bueno, jugaban. Pero ¿qué pasaba? ¿Qué dice aquí Jesús? Que cuando los niños invitaban a los otros, decir, bueno, vamos a jugar a matrimonio, a funeral, ¿no? Como dije antes, había niños que decían, no me gusta, no quiero jugar con ustedes, ¿no? Rechazaban jugar. Y por eso Jesús dice en el versículo 17, os tocamos flauta y no bailasteis. Flauta, ¿por qué? Porque cuando había matrimonios, había fiesta y había personas que tocaban flautas y había fiestas, se bailaba. En el funeral, la persona, nosotros se acuerdan cuando Jesús resucitó a la hija de un sacerdote, ¿no? ¿Qué pasaba ahí? No es que lloraban los parientes, lloraban personas que habían alquilado para llorar para las hijas, ¿no? Entonces, todos los niños de esa época veían esto y jugaban a esto porque querían imitar a los adultos, ¿no? Y dando esta ilustración, Jesús ahora pasa a la aplicación. ¿Y la aplicación cuál es? La aplicación es que en realidad Jesús está hablando de sí mismo y de Juan el Bautista. De sí mismo y Juan el Bautista. Porque ¿qué dice en el versículo 18? Dice, porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Y con estas palabras, Jesús está diciendo a la gente y también a nosotros de la manera como ellos lo habían recibido, ¿no? Si ustedes se acuerdan, Juan el Bautista, el heraldo del rey, él, ustedes saben, no vivía una vida normal como la persona común. Él no vivía en una casa, sino que ¿dónde vivía? En el desierto. Él no comía pizza, no comía hamburguesa, no comía el chicharrón, no comía el chancho. ¿Qué comía? ¿Qué dice la Biblia? Langostas y miel. Para mí, qué asco. Pero quizás era bueno. Él no vivía una vida normal. Él vivía una vida, digamos, salvaje, ¿no? En el desierto. Pero él, como un ministerio que Dios le había dado, era de preparar el camino, ¿no? Entonces, en el desierto, ¿qué hacía? Él era la voz que gritaba y que decía, arrepentíos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos está cerca. Que está diciendo, estén atentos, estén preparados, arrepiéntense de su pecado, porque el Mesías está por venir. Y si no se van a arrepentir de vuestros pecados, cierto es que tendrán al final un juicio de parte de Dios. Un juicio eterno, de muerte eterna en el infierno. Esto es lo que Juan el Bautista predicaba. Y mucha gente, sabemos que mucha gente, dice la Biblia que mucha gente venía para escuchar a él, a este profeta. Porque si ustedes se acuerdan, pasaron 400 años desde la última vez que un profeta mandado por Dios habló. Allí Juan, no, predicando, profetizando de la venida del Mesías, de la pronta venida del Mesías, ¿no? La gente escuchaba, mucha gente escuchaba y también se bautizaba en agua, ¿no?
Pero sabemos que muchos judíos, fariseos, no, ellos no querían, rechazaban el mensaje de Juan, no querían, era muy duro, no solamente en la cabeza, sino en el corazón. Y es por esto que la gente empezó a decir: este hombre está loco. Miren qué ropa, miren esta persona que habla de Dios. Y nosotros sabemos, y los judaizantes decían, los judaizantes pensaban que el que venía era una persona muy poderosa, así, bien vestida, no, pero miren aquí este hombre, Juan, que está vestido con una túnica de camello, que come langosta, que come miel. ¿Cómo puede ser una persona que anuncia la venida del Mesías? Este persona es un charlatán, y seguramente esta persona tiene un demonio. Las personas pensaban que Juan estaba loco de la cabeza, que estaba endemonizado. Y era obvio eso. De hecho, ¿ustedes se acuerdan del Gadareno? El Gadareno que estaba endemoniado, que tenía, ¿cómo se dice? Era la legión. Tenía una legión de demonios. ¿Ustedes saben que una legión? ¿Se acuerdan de la legión de Roma, los soldados? Y todos esos demonios estaban adentro de ese gadareno, de esa persona, ¿no? Y era endemoniado, ¿no? Pero Juan no era endemoniado, pero como era bien en ese estado así, pensaban que él estaba endemoniado. Entonces, muchas personas rechazaron a él, rechazaron el mensaje de él, y no rechazaron solamente a Juan el Bautista, sino que también rechazaron al Mesías mismo, a Jesús mismo, ¿no? Rechazaron a Jesús, y a Jesús lo podemos comparar con el matrimonio. ¿Por qué? Porque Jesús, cuando vino aquí, no era que él estaba lejos de la persona, no era que estaba apartado de ellos, sino que Jesús estaba con las personas, entre las personas. Ustedes se acuerdan que Jesús estaba junto con todos los pecadores, estaba junto con todos los enfermos. ¿Y ustedes se acuerdan qué decían los judíos, los judaizantes, los fariseos, los saduceos, los escribas? ¿Qué decían ellos de Jesús? ¿Cómo puede ser una persona que se proclama el Mesías estar con esta persona inmundas? ¿Cómo puede ser una persona pura, santa, estar con esta persona llena de pecado, pecadores, enferma, llena de llagas? Pero Jesús estuvo con ellos para mostrar que no solamente los enfermos, los extraviados, no solamente ellos necesitaban ser sanados, sino que todos los hombres necesitaban ser lavados, ser purificados de sus pecados. Todos, ¿no? Y Jesús, si leemos toda la vida de Jesús en los cuatro evangelios, vemos que Jesús en todo su ministerio, cada día él iba a la sinagoga para enseñar, no solamente en la sinagoga, también iba a la casa de las personas, comían
con los pecadores, estaba con ellos en todo momento, ¿no? Y participaba también a diferentes fiestas, matrimonios, ¿no? Pero la gente, mucha gente recibió a Jesús, creyó en Él, pero muchos no creyeron en Él. También rechazaron a Él y a su mensaje. El mensaje de Jesús era el mismo de Juan el Bautista, ¿no? Lo habíamos visto, ¿no? Jesús cuando vino y predicó, también que decía a la gente: arrepentíos, arrepentíos, arrepentíos de vuestro pecado. Y el mensaje, como dije antes, no solamente era igual en esa época, sino que está, ¿cómo se puede decir? Es contemporáneo, es actual. Y será también actual en la generación futura, hasta la venida del Señor Jesucristo. Toda la gente necesita saber que se tiene que arrepentir de su propio pecado. Toda la gente necesita saber que necesitan un Salvador. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros no hablamos de Jesús, del Evangelio, ¿qué pasa muchas veces? Rechazo. No me hable de esto, por favor. Háblame de eso, yo tengo muchos problemas, no tengo tiempo de pensar contámelo la próxima vez o hasta antes que me muera. Hay cosas más importantes que eso. Lamentablemente dicen esto. Muchos rechazan o no quieren escuchar. ¿Ustedes saben por qué no quieren escuchar? Por su orgullo. Lamentablemente nosotros mismos también tenemos este enemigo, que uno es el ego, la carne, y también nosotros tenemos este orgullo que nos dice: yo soy tan fuerte que puedo hacer todo, cuando de verdad estamos muy mal de la cabeza, porque no somos Superman, no podemos hacer todo de nuestra propia mano. Nosotros pensamos, muchas personas piensan de salvar su propia alma. ¿Por qué? Bueno, si yo soy bueno con la gente, Dios es justo conmigo, porque yo ayudé a esta persona, en el momento de necesidad yo le procuré un trabajo, yo le di una habitación, le procuré una habitación, yo le di dinero, yo lo ayudé con la comida. Yo soy justo y seguramente voy al cielo porque Dios es amor. Y si Dios es amor, ¿cómo no me va a aceptar en el cielo? La Biblia dice que Dios es amor, pero Dios es justo también. Es justo. Y Dios no tiene nada que ver con el pecado. Dios odia el pecado. Y la Biblia dice, Pablo dice que todos nosotros somos pecadores, somos culpables del pecado, ninguno está exento. Dios un día a todos los que no creerán en Jesús juzgará a ellos, lo condenará por la eternidad en el lago de fuego. Esto pasa lamentablemente. Y muchas veces nos olvidamos que el transmitir este evangelio, esta buena novela, es una emergencia.
es urgente, debemos predicarlo muy siempre, no debemos parar nunca, porque no sabemos qué pasa. Bueno, si nosotros tenemos a una persona cara que le queremos compartir, quizás si esa persona va a morir el mismo día o mañana, no lo sabemos. Pero lo importante es compartir el Evangelio con todos siempre. Y que tomar siempre la oportunidad cuando la tenemos, ¿no? Entonces, el Evangelio es muy actual, es muy actual. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros que hemos recibido a este Evangelio, que hemos recibido a Cristo? ¿Qué estamos haciendo en nuestra vida? Estamos perdiendo, así, gastando así en nuestros placeres, sí, o lo estamos gastando, usando para el reino de los cielos. No estoy diciendo que el trabajo no es importante, no estoy diciendo esto. Estoy diciendo que lo más importante que cada persona necesita conocer y saber es que necesita un Salvador. Necesitan un Salvador. Y no pueden salvar su alma con su propia fuerza. Y de la aplicación, Jesús pasa a la conclusión. Y la conclusión lo podemos ver siempre en el versículo 19, donde Jesús dice: pero la sabiduría es justificada por sus hijos. ¿Qué quiere decir Jesús con esta palabra? Bueno, únicamente no todos responderán a la llamada del Evangelio. No todos responderán. No todos recibirán a Jesucristo por el orgullo, por las convicciones, ¿no? Porque piensan que no lo necesitan. Muchas personas que rechazan son como estos niños que no quieren jugar, que dicen: no me gusta. Y no solamente pasa eso, sino también pasa que familiares también se alejarán, amigos muy claro se alejarán, pensarán también de nosotros que estamos locos, que estamos, no, pero que estamos locos, que necesitamos ir ahí al Instituto de Hembra de Locos. Pero también hay mucha gente que cuando escuchan la palabra del Señor, al Evangelio, reciben al Evangelio. Y la persona que recibe el Evangelio, ¿no?, que nacen de nuevo espiritualmente, se ven por su fruto. Se ven por la vida que llevan. Porque antes vivieron de una manera, vivían en tinieblas, como eso antes Johnny, ¿no?, que el Salvador vino para alumbrar, dar luz en este mundo de tinieblas, ¿no? Y nosotros también, que hemos recibido a Jesucristo, debemos ser luz, reflejar la luz de Cristo en este mundo, testimoniar de Él, ¿no? Como cristianos debemos hablar a todo el mundo y hacer ver, ¿no?, nuestro fruto, el fruto del Espíritu. Y debemos hablar diciendo que no hay otro camino, sino solamente
por medio de Jesús. La salvación, dice Pablo, es por gracia, por medio de la fe, ¿en quién? En Jesucristo, ¿no? Y cuando Jesucristo dice la sabiduría es justificada por sus hijos, cuando Jesús habla de la sabiduría, está hablando de la sabiduría de Dios, ¿no? La sabiduría de Dios se refiere a la salvación, esta gloriosa salvación, a Cristo, ¿no? Lamentablemente vivimos en un mundo donde parece que no hay esperanza, hay muchas guerras y mucha gente hoy en día, bueno, recién mencionó Trump, muchos ponen su fe, su esperanza en los presidentes, en los políticos. ¿Dónde estamos poniendo nuestra esperanza? ¿No? Estamos poniendo nuestra esperanza en nuestro trabajo, en el dinero, en la familia, ¿dónde? Y eso, en este pasaje, vemos claramente que Cristo dice, no pongan esperanza en la cosa del mundo, sino que pongan su propia esperanza en mí. Dice, todos los problemas que ustedes tienen, échenlo sobre mí. Échenlo sobre mí. Toda nuestra tristeza, cuando nos sentimos tristes, ¿no? Donde debemos, ¿a quién tenemos que correr? A Él. Siempre. Fue muy corto, pero lo hice muy corto con un propósito, para que no se duerme. Espero que fue muy conciso y oramos. Señor, te damos gracias porque tú nos muestras, Señor, que tú eres la única salvación, Señor. Tú eres el único camino, la única verdad, la única vida, Señor. Tú eres la fuente de vida, Señor, que necesitamos. Y Señor, te pedimos, Señor, de ayudarnos a confiar más en ti, Señor, a confiar en tus promesas, a confiar, Señor, en tu palabra, Señor, a confiar, Señor, que eres tú, Señor, que en este mundo injusto, Señor, tú un día harás justicia, Señor, y danos, Señor, fuerza cada día, danos, Señor, tu sabiduría, Señor, que podamos, Señor, conocer más a ti, porque este es nuestro objetivo en esta vida, Señor, conocer más a ti, para dar gloria a ti, Señor, para darte gloria, y ayúdanos, Señor, a crecer espiritualmente, a ser, Señor, niños, Señor, maduros en la fe, y hacer luz y sal en este mundo, Señor. Te damos la gloria en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.